Todos sabemos que la ciencia ha logrado cosas increíbles, ha salvado millones de vidas, nos ha llevado al espacio y ha cambiado por completo nuestra forma de entender el mundo. Pero no todo en su historia es motivo de orgullo. En algunos momentos, la obsesión por descubrir algo más hizo que ciertos científicos cruzaran límites que nunca se debieron tocar. Yo soy Nival y hoy vamos a hablar de 3 experimentos reales que terminaron muy mal. Ok, empecemos con el experimento de la prisión de Stanford. En 1971, en el sótano del Departamento de Psicología de la Universidad de Stanford, el profesor Philip Zimbardo reclutó a 24 estudiantes universitarios para un experimento que cambiaría para siempre nuestra comprensión sobre el poder y la crueldad humana. Les pagarían $15 diarios por participar en un estudio sobre la vida en prisión. La mitad serían guardias, la mitad prisioneros. Debía durar 2 semanas, pero terminó en 6 días, cuando el experimento se transformó en una pesadilla de abuso psicológico que dejó cicatrices permanentes en sus participantes. El día 1 comenzó con arrestos reales. La policía de Palo Alto colaboró con el experimento, arrestando a los estudiantes designados como prisioneros en sus propias casas, esposándolos frente a vecinos sorprendidos y transportándolos en patrullas con las sirenas encendidas. En la universidad fueron desnudados, desinfectados, despojados de sus nombres y rebautizados con números. Recibieron batas sin ropa interior, medias de nylon en la cabeza para simular cabezas rapadas y una cadena con candado en el tobillo que llevarían permanentemente. Los guardias recibieron uniformes, gafas de sol espejadas para evitar el contacto visual y porras de maderas. Zimbardo no solo diseñó el experimento, asumió el papel del superintendente de la prisión, eliminando su distancia científica desde un inicio. Durante las primeras horas, todo pareció un juego universitario. Los guardias se sentían ridículos, los prisioneros bromeaban entre ellos, pero en la primera noche, algo fundamental cambió. Los guardias comenzaron a imponer su autoridad con entusiasmo creciente. Al segundo día, los prisioneros se rebelaron bloqueando las puertas de sus celdas con los catres. La respuesta fue brutal. Los guardias usaron extintores de fuego para forzarlos a retroceder, irrumpieron en las celdas, desnudaron a los rebeldes y encerraron a las cabecillas en confinamiento solitario, un armario oscuro de 1 metro cuadrado donde apenas cabía una persona en pie. Los guardias entonces implementaron un sistema diseñado para destruir la solidaridad entre prisioneros. Designaron a algunos como prisioneros modelo con mejores celdas, mejor comida y privilegios de higiene. Los demás fueron castigados severamente. La estrategia funcionó con eficiencia aterradora. Los prisioneros dejaron de confiar entre ellos, se culpaban mutuamente, la unidad se desintegró. Los guardias descubrieron que disfrutaban del poder y comenzaron a inventar castigos cada vez más y más degradantes. Para el día 3, la situación había degenerado completamente. Los guardias obligaban a los prisioneros a hacer flexiones interminables, a veces pisando sus espaldas durante el ejercicio. Los hacían limpiar retretes con las manos desnudas, los despertaban a las 2 de la mañana para conteos que duraban horas, donde cualquier error resultaba en castigos colectivos. Algunos guardias forzaban a los prisioneros a simular actos sexuales entre ellos, a arrastrarse por el suelo, a insultar a sus compañeros, no como castigo por desobediencia, sino simplemente porque podían hacerlo. El prisionero 8414 colapsó emocionalmente, lloraba sin control, gritaba, su pensamiento se desorganizó por completo. Cuando pidió salir, Zimbardo le respondió que no podía irse, que ahora era un prisionero real. Solo después de una crisis nerviosa severa fue liberado, 36 horas después del inicio. Otro fingió enfermedad tan convincentemente que él mismo comenzó a creerla real. 5 prisioneros tuvieron que ser liberados prematuramente por colapsos emocionales. Los guardias del turno nocturno, cuando creían que no estaban siendo grabados, eran significativamente peores. Las grabaciones de audio revelaron humillaciones sistemáticas, intimidación psicológica sofisticada y privación de sueño deliberada. Un guardia apodado John Wayne, por su crueldad distintiva, parecía especializado en una tortura psicológica. Años después, admitiría que estaba actuando, basando su personaje en un guardia brutal de una película, pero el efecto sobre los prisioneros fue absolutamente real. La pregunta permanece: si estaba actuando, ¿por qué lo disfrutaba tanto? En la noche del 5.º día, Christina Maslach, psicóloga recién graduada que mantenía una relación con Zimbardo, visitó la prisión simulada. Había estado allí antes sin objetar nada, pero esa noche vio guardias arrastrando prisioneros encapuchados al baño mientras sollozaban. Vio deshumanización completa en los rostros de los guardias y terror genuino en los ojos de los prisioneros. Confrontó a Zimbardo con furia, preguntándole cómo permitía que eso continuara. De más de 50 personas que habían estado observando el experimento, ella fue la única en objetar. Zimbardo terminó el experimento al día siguiente. Durante 40 años, el experimento de la prisión de Stanford fue citado como evidencia definitiva de cómo las situaciones transforman a las personas buenas en monstruos.
Bien, pasemos al segundo caso, uno de los más infames y oscuros de la historia moderna, el proyecto MKUltra. Todo comenzó en 1953 en las oficinas de la CIA. El objetivo oficial sonaba ciencia ficción, pero era aterradoramente real: desarrollar técnicas de control mental para usarlas contra enemigos durante la Guerra Fría. Bajo la dirección de Sidney Gottlieb, un químico que creía que la mente humana podría programarse como una computadora, la agencia inició una red de experimentos clandestinos sin ningún tipo de supervisión ética. La premisa era simple: si los enemigos podían lavar cerebros, Estados Unidos tenía que hacerlo mejor. Para ello, utilizar una sustancia que apenas se conocía en esa época, el LSD. Pero no se limitaron a voluntarios. La agencia comenzó a experimentar con personas que no podían defenderse ni dar su consentimiento, como pacientes de salud mental, reclusos y personas en situación de calle. Para que se den una idea del nivel de crueldad, en un hospital de California, un veterano que buscaba ayuda para su depresión fue sometido a una dosis masiva de alucinógenos durante 77 días consecutivos, sin saberlo. Le decían que era medicación especial. El hombre nunca se recuperó y pasó el resto de su vida entrando y saliendo de instituciones, pero esto no se detuvo ahí. En prisiones federales se aprovecharon de reclusos con dependencias a sustancias fuertes. A cambio de mantener sus suministros, los obligaban a participar en pruebas donde se multiplicaba hasta por 10 la dosis segura de compuestos experimentales, fragmentando sus mentes bajo una presión química constante. Sin embargo, el capítulo más perturbador ocurrió en Canadá, bajo la supervisión del Dr. Ewen Cameron. Él desarrolló algo llamado conducción psíquica. Su teoría era que podría curar problemas mentales borrando la memoria del paciente para luego reconstruirla desde cero. Para lograrlo, inducía comas prolongados y producía mensajes repetitivos en bucle durante semanas. Cuando los pacientes despertaban, muchos ya habían olvidado quiénes eran, no reconocían a sus familias e incluso habían perdido habilidades básicas como comer. Cameron creía que era un lienzo en blanco. La realidad es que había destruido sus vidas para siempre. La CIA llegó al extremo de crear la Operación Clímax de Medianoche, donde utilizaban pisos francos equipados con espejos falsos y cámaras ocultas. Allí contrataban a acompañantes para llevar a personas desprevenidas, suministrarles sustancias en sus bebidas y observar sus comportamientos desde otra habitación. Y todo esto financiado con dinero público. El caso que finalmente hizo tambalear todo el proyecto fue el de Frank Oslon, un científico del ejército. En un retiro de trabajo, su propio jefe virtió en su bebida sin avisarle. Oslon entró en una crisis profunda y comenzó a cuestionar éticamente su trabajo. Días después, Frank cayó desde la ventana de un tercer piso en Nueva York. La versión oficial fue que él mismo decidió saltar debido a una crisis. Sin embargo, décadas después, una segunda autopsia reveló golpes en el cráneo previos a la caída, lo que sugiere que Oslon no saltó, sino que fue silenciado porque sabía demasiado. Cuando las investigaciones del gobierno estaban por comenzar en 1973, el director de la CIA ordenó destruir casi todos los archivos del MKUltra, dejando al mundo solo con fragmentos de una de las violaciones de derechos humanos más grandes de la historia. Finalmente llegamos al más perturbador de todos, el experimento de los 3 Cristos de Ypsilanti. En el año 1959, en el Hospital Estatal de Ypsilanti, Michigan, el psicólogo Milton Rokich inició un experimento que duraría 2 años, que luego se convertiría en uno de los estudios más cuestionables de la historia de la psicología. Todo empezó cuando Rokich leyó sobre un curioso caso. 2 mujeres, ambas convencidas de ser la Virgen María, fueron colocadas en la misma sala de un hospital psiquiátrico. Y aquí viene lo interesante. En lugar de que una convenciera a la otra de su error, ambas mantuvieron firmemente sus creencias contradictorias. ¿Qué pasaría si reuniera 3 hombres, cada uno absolutamente convencido de ser Jesucristo, y luego los obligaba a vivir juntos? Su hipótesis parecía simple. Al enfrentarse con la evidencia de que no podían ser todos Jesucristo, al menos uno tendría que abandonar su creencia. Pero lo que sucedió reveló algo mucho más oscuro. Los 3 elegidos eran Joseph Castle, Clyde Benson y Leon Gabor, todos diagnosticados con esquizofrenia y convencidos de ser Jesucristo. Joseph tenía 58 años, Clyde 70 y Leon 38. Este último afirmaba no solo ser Jesucristo, sino también el doctor de la humanidad, enviado por Dios. Cada uno llevaba años institucionalizado. Sus familias habían perdido la esperanza y los tratamientos habían fallado. Para Rokich eran sujetos perfectos, completamente cautivos y sin capacidad real de negarse. El primer encuentro fue realmente interesante. Rokich los reunió y pidió que se presentaran. Uno por uno declararían ser Jesucristo. La tensión fue inmediata. Clyde acusó a los otros 2 de ser impostores. Por otro lado, Joseph sugirió que eran instrumentos del diablo
y finalmente León los diagnosticó como pacientes que necesitaban su ayuda divina. Lo curioso es que ninguno consideró ni por un momento que su propia creencia pudiera estar equivocada. Y entonces comenzó el verdadero experimento. Los tres vivían juntos, comerían en la misma mesa y asistirían a sesiones de terapia grupal diarias, donde serían obligados a enfrentar las contradicciones de sus identidades. Rockich documentaba todo meticulosamente. Desde su perspectiva, era un experimento fascinante. Desde la perspectiva de los tres hombres, era una tortura psicológica diaria. Los primeros 3 días fueron caóticos. Argumentaban constantemente sobre quién era el verdadero Cristo. Pero aquí está lo perturbador. Ningún argumento lógico funcionaba. Rockich les planteaba lo obvio. Si todos eran Jesucristo, entonces ninguno podría serlo. Pero la lógica simplemente rebotaba en sus mentes, como agua en una superficie impermeable. Después de semanas sin progreso, Rockich cruzó una línea aún más oscura. Comenzó a fabricar evidencia falsa para manipularlos desde dentro de sus propias creencias. Para León, quien creía tener una esposa celestial, reclutó a un asistente para escribir cartas falsas que gradualmente introducían dudas. Para Joseph, fabricó mensajes supuestamente de Dios cuestionando sus creencias. Era una estrategia insidiosa, infiltrar sus propios sistemas delirantes desde dentro. Pero, ¿qué pasó? Algo que Rockich no lo esperaba. En lugar de cuestionar sus creencias, simplemente las hicieron más complejas. León decidió que las cartas eran falsificaciones demoníacas. Joseph concluyó que eran pruebas de fe. Sus sistemas delirantes no se rompían bajo presión, más al contrario, se volvían más fuertes, más elaborados y mucho más resistentes. Con el tiempo, los tres desarrollaron una paz incómoda, dejaron de confrontarse y encontraron explicaciones que les permitían coexistir. Por ejemplo, Joseph decidió que los otros eran pacientes que necesitaban compasión. Clyde pensó que eran pruebas de Dios para su fe. León concluyó que eran aspectos menores de la divinidad, que eran subordinados a él. Cada uno mantuvo su identidad como el Cristo verdadero mientras explicaba la existencia de los otros. Rockich continuó intensificando sus manipulaciones durante 2 años completos. Organizaba actividades forzadas, monitoreaba obsesivamente cada interacción, buscaba desesperadamente signos de cambio, pero solo logró lo opuesto. Los tres hombres se volvieron cada vez más cercos en sus creencias. El experimento no los estaba curando, al contrario, los estaba empeorando. Finalmente, después de 2 años, Rockich terminó el experimento, no porque hubiera logrado su objetivo, ya que ninguno había abandonado su creencia, sino porque el hospital y los otros psicólogos comenzaron a cuestionar seriamente la ética de todo este experimento. Los separó y comenzó a analizar los datos. Los resultados fueron devastadores. Joseph desarrolló una ansiedad severa y depresión. Clyde deterioró cognitivamente. Y finalmente León, aunque más resiliente, desarrolló una profunda desconfianza hacia las autoridades médicas, habiendo reconocido correctamente que había sido manipulado durante años. En 1964, Rockich publicó todo en un libro que fue un éxito comercial. Dio conferencias, apareció en programas, fue celebrado como un investigador audaz. Pero incluso entonces muchos señalaron lo obvio. Había manipulado deliberadamente a 3 hombres vulnerables, sin su consentimiento real, sometiéndolos a estrés psicológico intenso sin ningún beneficio para ellos. Después de décadas, Rockich hizo algo extraordinario. Publicó un nuevo epílogo, admitiendo que el experimento había sido fundamentalmente inmoral. Reconoció que había usado a los 3 hombres como objetos de estudio en lugar de tratarlos como seres humanos, y preguntó algo que te pone a pensar. ¿Quién realmente era el loco en este experimento? ¿Los 3 hombres que creían ser Jesucristo o el psicólogo que creyó que podía jugar a ser Dios con sus mentes? Pero ¿qué pasó finalmente con los pacientes? Joseph murió en 1967, aún creyendo que era Jesucristo. Clyde en 1970 también. León estuvo vivo hasta 1981, pero al final de cuentas, ninguno de los 3 se recuperó jamás y ninguno regresó con sus familias. Yo soy Nival y te agradecería mucho que dejaras tu like y te suscribieras para seguir trayendo más videos como este. Nos vemos en un próximo video.